Buenas noches, amigos. La depresión es una patología que lamentablemente acá en Europa y en todo el mundo, pero sobre todo en este continente, está acabando con vidas, con personas, familias, y muchos, para escapar de ella, utilizan como única herramienta para huir y para poder no enfrentar la realidad del día a día, y a esta, repito, patología utilizan el suicidio. Hoy, en Reflexiones de Medianoche, estaremos hablando brevemente sobre este tema tan necesario en nuestros días y que muchas veces se rehúye porque muchos no tienen una manera como plantearlo y sustentar. Bienvenidos a Reflexiones de Medianoche. Les damos la bienvenida a este tiempo en el que reflexionamos sobre temas del diario vivir. Esperamos resulte de edificación y bendición para sus vidas. Ya de antemano muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. Lucas 12:40. La depresión, más que un sentimiento de tristeza, de dolor y de pena por el que la persona está atravesando, más que eso, es un comportamiento mental, es una situación emocional de la persona que está atravesando por un momento crítico en su vida. Estos momentos críticos pueden ser crisis dentro del seno de la familia, en el trabajo, en los estudios, en el entorno donde se desenvuelve la persona. Hay muchos elementos, muchas razones para que las personas caigan en este estado terrible. Yo estaba leyendo un artículo y define sobre la depresión. Antes de compartirlo, quiero decirle que en las Sagradas Escrituras encontramos personajes que atravesaron por un estado depresivo en el que algunos lo pudieron superar, pero hubieron otros que lamentablemente no pudieron salir adelante, como por ejemplo el caso de Judas, que se ahorcó, que se suicidó, que se mató. Y así observamos en otros personajes como Saúl, el rey, que él vivía sumido en una depresión, y David, el cantor de Israel, tenía que tocarle para poder calmar su angustia, ya que Saúl era visitado por un espíritu maligno enviado por Dios mismo. Inclusive también en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él, además que era Dios, recordemos que también era hombre 100%, y sobre todo en sus últimos días, cuando se acercaba aquella fatídica noche en que sería entregado, Él se apartó y le pidió a sus discípulos, si no me equivoco, 3 de ellos, para que estuviesen con Él en ese momento crítico de su vida. Puede ser que la depresión le pudo visitar, pero gracias que no fue así, y él no cayó en esa condición mental, sino que se fortaleció en Dios
Y la Biblia dice claramente que Dios estaba allí, inclusive enviaba a sus ángeles para fortalecerles y ayudarles. Todos nosotros, todos, absolutamente todos, podemos en un determinado momento entrar en esa afección de salud mental que se caracteriza por el sentimiento, un sentimiento persistente de tristeza, desesperanza, falta de interés en la vida. Por eso es muy importante que nosotros siempre estemos pendientes de aquellas personas que han perdido a un familiar o que han atravesado una situación demasiado fuerte emocionalmente en su vida, porque generalmente entran en este estado de tristeza en el que no encuentran una salida y es como que entran en una espiral, en un túnel sin salida. Este artículo dice: la depresión es más que un sentimiento de tristeza. Es una afección de salud mental que se caracteriza por sentimientos persistentes de tristeza. Las personas con depresión pueden experimentar una falta generalizada de interés y placer en las actividades cotidianas, pérdida o ganancia significativa de peso, insomnio o exceso de sueño, falta de energía, falta de concentración en lo que hacen, sentimientos de inutilidad o de culpa excesiva e incluso en algunas ocasiones pensamientos recurrentes de muerte o suicidio. Quiero subrayar esta parte: muerte o suicidio. Como dije hace un momento, en la Biblia vamos a encontrar personas que vivieron esta experiencia. Algunos la superaron, pero hubieron otros que lamentablemente no, sino que fueron llevados, fueron envueltos en esta condición emocional. Puede ser, algunos dicen que la depresión es un espíritu, otros dicen que es una condición mental. Sea que sea un espíritu o una condición mental, lo cierto es que es algo que en nada beneficia y ayuda a la persona, y que todos aquellos que puedan estar atravesando por una situación, sea esto la pérdida de un ser amado, la pérdida de un trabajo, el poder adquisitivo de las cosas por causa de que se le diagnosticó una enfermedad, y así podemos añadir en la lista muchas cosas. Todo esto puede llevar a la persona a deprimirse y al final muchos optan por el suicidio. Y esto nosotros como cristianos debemos estar muy pendientes, tanto en nuestras vidas como en las vidas de aquellas personas que nos rodean y que atraviesan por situaciones como estas. Entonces, cada uno de nosotros, que somos parte del cuerpo de Cristo, parte de una comunidad cristiana, debemos velar por el bienestar de nuestros hermanos. ¿Cuántas personas dentro de nuestras congregaciones no están atravesando por situaciones como la ya mencionada? Pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta. Y para eso es muy importante que reconozcamos algunas cualidades de lo que es la depresión, o característica, o llamémosle señales que nos están indicando como luces amarillas
o roja de que hay una persona que puede estar atravesando por un momento crítico y que puede tomar decisiones que vaya a afectar su vida y la vida de otros. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes dentro de la iglesia, dentro de la familia. Por ejemplo, una de las señales de depresión, por ejemplo, es sentirse triste. Una persona que usted lo ve constantemente triste, su rostro prácticamente demacrado por el dolor, por la pena, sentimiento de desesperanza, no tienen esperanza de que las cosas no mejoren, sentirse irritable, sensación de vacío, que nada de lo que hace tiene sentido, sensación de cansancio y pesar de dormir y sentirse inquieto. Y muchas veces también hay pensamientos, pensar que nada te hace feliz, pensamiento de que las cosas no van a mejorar, pensar que los problemas son tu culpa, etcétera, etcétera, etcétera. Y así podemos añadir muchas cosas que al final, más que ayudar, lo que hacen es que llevan a la persona a una condición autodestructiva. Entonces nosotros, como cristianos, como parte de una comunidad cristiana, no debemos olvidar que la depresión no es exclusiva para aquellos que no conocen al Señor. Ya lo dije al principio. Hay personas, hay cristianos que también en el pasado atravesaron por situaciones como esta. Y ya yo mencioné nombres de algunas. Así que nosotros no escapamos de esa patología que es producida y provocada por situaciones que se dan alrededor de nosotros. Mire que hay un estudio, se habla de que aquí en Europa, este artículo lo encontré en un diario digital, La Razón, que dice que la depresión afecta a 6 de cada 100 europeos. Repito, la depresión afecta a 6 de cada 100 europeos. O sea, de 100 europeos, 6 viven en depresión. Viven en depresión. Dice que un trabajo destaca las grandes diferencias entre países con tasas de prevalencia más alta, incluso 4 veces más en aquellos con mayor desarrollo económico. Lo que está diciendo este estudio es que la mayoría de las personas que sufren de depresión o que viven, que sufren de depresión, viven en países económicamente desarrollados. Por ejemplo, aquí en Bélgica, este es un país que la gente sufre mucho de esta patología. Sobre todo en la parte, si no me equivoco, en la parte flamona. Yo recuerdo, no hace mucho tiempo atrás, conocí a un joven en una depresión prácticamente al borde de la locura, inclusive porque una persona que no es ayudada y está en depresión, al final lo que busca es la muerte. Por eso cuando nosotros escuchamos a una persona que dice yo deseo morirme, atención, hay que tomar carta. Porque muchas veces pensamos que lo dijo al azar, pero no. Por eso la Biblia dice que lo que hay en la abundancia del corazón, eso habla la boca. Y esos términos de muerte se escuchan mucho en boca de muchas personas. Y aquí en Bélgica, sobre todo en la parte flamona, la gente sufre mucho de esto. Se deprime por cualquier cosa. Sobre todo dice el estudio que esto
se da mucho más en países económicamente desarrollados. Eso quiere decir gente que lo tiene todo. Tienen trabajo, tienen casa, tienen auto, tienen cuentas bancarias. El que no tiene un empleo seguro, el Estado le ayuda. Tienen una entrada per cápita que ronda los 30.000 euros al año o 40.000 mínimo, porque hay gente aquí que gana mucho dinero. Entonces, el europeo, sobre todo aquí en Bélgica, países como Suiza, Alemania, Holanda, tienen una calidad de vida elevadísima. Y todos los años, aquí en Europa, la gente para verano se van a vacacionar. Se dan ese gusto. Se dan ese gusto. De hecho, ya estamos en junio y ya la gente se está preparando para las vacaciones. Trabajan para vacacionar. Las vacaciones aquí son las vacas sagradas de los europeos. Entonces, la gente tiene un estatus muy elevado de vida, de adquisición de las cosas. Aquí es muy fácil adquirir cualquier cosa. Los jóvenes no han cumplido ni siquiera 15 años y ya el Estado, por lo menos aquí en Bélgica y también lo vi en Suiza, ya el Estado le ofrece inclusive asistencia económica al joven para que tenga su propio apartamento. Y a raíz de esto, muchos jóvenes se aprovechan para irse de casa de papá y mamá y hacer su propia vida. Y el Estado les ayuda a desarrollarse como personas, le ofrecen facilidades de estudio. Todo eso es bueno. Entonces, llega un momento cuando aquellas cosas a las que ellos están acostumbrados, no se les da o no lo pueden obtener, entonces allí empieza la persona a sufrir de esta patología o de estos sentimientos de impotencia, de tristeza, de dolor, de pena, por cosas que en nuestros países de origen no es así. En nuestros países de origen no es así. Nosotros en América Latina hemos enfrentado situaciones muy difíciles y hasta cierta manera eso nos ha ayudado. Ser personas que nos hemos sido capacitados a través de las mismas adversidades y circunstancias de la vida. Nunca falta un joven en el río pescando, la gente en el mar, sembrando sus huertos, en las montañas. La persona está acostumbrada a enfrentar eso. Hay personas que en nuestros países de origen no ganan en la semana ni siquiera $20, ni siquiera eso. Mientras que aquí, por lo menos en Bélgica, si no me equivoco, y si estoy equivocado, por favor corríjame, pero un trabajador declarado aquí, por lo mínimo, semanalmente debe trabajar 32 horas. 32 horas, con todas las prestaciones pagadas. Llámese seguro, prima, vacaciones, bueno, una serie de cosas que no digo que sean malas, pero en nuestros países no es así. Por eso que América Latina y América Latina, tanto centro como el sur y el Caribe, no sufren tanto de esto. No digo que no exista la depresión allá, claro que sí, pero no en ese rango, en ese alto nivel como sucede acá en Europa, donde la gente se deprime cuando no les llega el dinero, cuando no tienen, cuando se les escapa de la mano la facilidad de obtener lo que ellos quieren, cosas que está sucediendo hoy. Tienen todo lo que desean y si no lo tienen no necesitan ni siquiera robar. El Estado mismo
le pone en la mesa el plato de comida. Aquí los jóvenes reciben ciertas prestaciones sociales. El Estado, algunos les ayuda en sus estudios. Algunos jóvenes reciben por parte del gobierno semanalmente unos 500, 600 euros y así sucesivamente. Entonces, vuelvo nuevamente a lo siguiente. Vivimos en una sociedad que está muy expuesta. Por eso que estos países industrializados con una capacidad económica y financiera que supera a nuestros países latinoamericanos, la gente sufre mucho porque lo tienen todo, y cuando lo tienen todo no están preparados para enfrentar la pérdida de aquellos beneficios, sea que lo hubiesen ganado o que el Estado se los entregó. No saben enfrentarlo. Y así observamos cómo la gente se deprime por cosas que para nosotros son tonterías, pero que para ellos significa el fin del mundo. Miren lo que dice este artículo. Miren lo que dice, siguiendo la línea de pensamiento, dice, el 6,4% de la población europea sufre depresión, según un estudio que publica la revista The Lancet Public Health. Esta cifra es superior a la estimada por la Organización Mundial de la Salud. Imagínense, el 6,4% de la población europea sufre de depresión. Es un número bastante elevado y preocupante. No sé, ¿qué es lo que yo estoy tratando de decir con todo esto, queridos amigos y queridos hermanos? Que dentro de esta situación que sufre la humanidad, quiero aclarar que eso no es solamente en Europa, es en todo el mundo, y sobre todo cuando vino la pandemia. Pero circunscribiéndome al continente donde yo vivo y donde trabajo como misionero, exclusivamente Bélgica, Bruselas, la gente, por vivir encajonada y pensando cómo van a poder superar situaciones que se han venido sobre sus vidas, que en nuestros países de origen es fácil superar. Lo vemos y las familias se apoyan, nos ayudamos, lo que tú necesitas yo te lo doy, lo que yo necesito tú me apoyas, estamos allí como una piña apoyándonos mutuamente. Acá no es así, aquí la gente es muy individual, aquí la gente piensa en ellos solamente. No digo que no exista ese modelo de familia que aún dentro del seno de ese núcleo familiar, no digo que no existan familias que aún amen esos valores y el valor de la conversación, del respeto, de la camaradería, de el estudio, de superación. Sí existen, pero pocas. Entonces vivimos en un continente, vivimos en una sociedad en la que el individualismo prima sobre otras cosas. Y dentro de ese contexto se produce este comportamiento en las personas de tristeza, de dolor y pena por perder aquello o lo otro. Entonces aquí viene a lo que quiero llegar. Entonces eso lleva a la gente a suicidarse, el suicidio, la muerte. Y muchas veces no saben cómo superar esa patología, esa situación por la que están viviendo. Algunos porque no saben cómo hacerlo. Otros sí lo saben, pero prefieren abandonarse en las manos de la muerte, del dolor, de la pena, de la tristeza, de la impotencia, y deciden
perdónenme por la expresión que voy a utilizar, deciden cobardemente acabar con su vida. Entonces, este tema del suicidio tiene un origen, y el origen está en un alto porcentaje en las cosas que les acabo de mencionar. Hemos escuchado en los últimos 2 años o 3 años, durante la pandemia sobre todo se dio en países como Brasil, donde muchos ministros, pastores, se suicidaron. Yo no soy quien para señalarle ni juzgarle, y el propósito de esta reflexión en esta noche no tiene ese objetivo, ese propósito. Y no estoy aquí para señalarle ni para juzgarle. Pero es necesario que nosotros pongamos en perspectiva que cometer ese pecado de quitarnos la vida, porque en mi opinión muy personal, puede ser que yo esté equivocado, en mi opinión muy personal, en base a lo que me dice las Sagradas Escrituras, la persona está cometiendo un pecado contra Dios, porque nadie tiene derecho a quitarse la vida, nadie. Si alguien te mató, te asesinó, ya es otra cosa, pero tú no tienes derecho a quitarte la vida, solo Dios. Entonces, escuchábamos que en Brasil muchos ministros, ¿cuáles fueron las razones? Yo no sé. En función a lo que he estado tocando, casi me atrevería a asegurar que tiene que ver con la depresión, por situaciones que desconocemos, situaciones financieras, familiares, personales, espirituales, puertas que se abrieron en un determinado momento y el enemigo se aprovechó de aquello y los llevó a cometer semejante pecado. Vuelvo a repetir, puede ser que muchos, porque existen muchos que consideran que esto no es pecado, que el suicidio no es pecado. Ministros muy reconocidos defienden que la persona que se quita la vida no ha pecado, y sobre todo si es un cristiano, al suicidarse no perdió su salvación. Yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con esa postura, y si estoy equivocado, que Dios a través de su Espíritu Santo me dé testimonio. Y yo puedo utilizar muchos textos bíblicos para tratar de justificar lo que yo creo, pero no me parece que sea correcto, porque la idea, no solamente a través de esta plataforma, desde donde estoy transmitiendo, la idea no es entrar en un debate con nadie. Quien tiene o no tiene la razón, ese no es la idea, por lo menos yo no lo veo así. Pero sí necesito defender mi postura, y es lo que yo predico, es lo que yo enseño, es lo que yo le digo al pueblo que el Señor me ha entregado. Si hay otros que piensan lo contrario, hay que respetar su postura, hay que respetarla aunque no estemos de acuerdo. Y puede ser que van a utilizar muchos textos bíblicos para sustentar eso. Y yo también podría hacer lo mismo, pero créamelo, no lo voy a hacer. Solamente voy a utilizar un texto bíblico, y no es para defenderme, no es para defender mi postura, es para explicar lo que yo creo, lo que dice la palabra del Señor. Y aunque directamente no aparece en las Sagradas Escrituras, a Dios, digo directamente, repito, directamente, no aparece en las Sagradas Escrituras a Dios condenando este pecado, implícitamente sí está allí. Está allí. Solamente nos tenemos que detener. Por ejemplo, hay un texto bíblico, pero bien, ese texto bíblico no tiene que ver con esto. En Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 13, donde el Señor habla que quien destruye el templo del Espíritu, Dios le destruirá a él. No podemos utilizar ese texto bíblico para aplicar
esto que les estoy planteando, es decir, el suicidio. No creo que él se estaba refiriendo al suicidio, se estaba refiriendo, Pablo, cuando escribe a Corintios, se está refiriendo a ciertos comportamientos que se estaban dando dentro de la iglesia de Corinto y que estaban perjudicando a los cristianos en su comunión con Dios. Y Pablo les escribe y les indica que quien destruye esa comunión, quien destruye ese templo, porque es lo que yo creo y es lo que yo he investigado, Pablo no se estaba refiriendo al cuerpo de uno, sino a la comunión entre los santos, entre los cristianos de aquel tiempo. Y Pablo dice, quien destruya ese templo, esa comunión, esa iglesia, Dios también le destruiría. No sé, nosotros podemos utilizar eso, de hecho yo lo utilizaba, y decir, bien, ahí ese es un texto bíblico que justifica y que argumenta perfectamente que habla del suicidio. Pero yo personalmente ahora me doy cuenta que no está refiriéndose a eso. Pero ¿por qué no podemos decir que aunque no lo dice, todo aquel que atenta contra nuestro cuerpo y atenta con la vida que hay en nosotros, podemos pensar que está destruyendo ese cuerpo donde Dios habita, donde el Espíritu Santo ha hecho su morada y que Dios tiene un propósito para nosotros, tiene un propósito a través de nuestras vidas. Y mientras que tengamos vida, vamos a poder cumplir el propósito de Dios. Por tanto, en el momento que una persona, por estas patologías terribles como es la depresión, decide quitarse la vida, le está quitando el derecho a Dios de que cuando llegue tu momento de morir, sea Él quien lo haga y no tú a través de tus propias manos. Así que no voy a tomar este texto bíblico para tomarlo como una referencia y basarme en este solo texto bíblico. Podría utilizar otros que en realidad sí dan luz de que Dios detesta esta acción. Repito, aunque no aparece en las Sagradas Escrituras suicidio, quitarle la vida o quitarnos la vida, Dios no lo aprueba. Dios no lo aprueba. Porque tú y yo no tenemos el derecho de quitarnos la vida. Porque puede ser que estés atravesando por una situación muy dura, muy difícil. Puede ser que nadie entienda lo que estás pasando y seguro que así es. Pero en el momento en que tú incurres en eliminar el hálito de vida que hay en tu cuerpo, quitándote la vida, tú estás cometiendo un crimen contra tu propio cuerpo. Mire lo que dice Éxodo capítulo 20. Dice el verso 13, no matarás. Este mandamiento es el quinto de todos estos mandamientos que el Señor plantea aquí. Es el quinto mandamiento, no matarás. Pero el Señor está ordenando, está indicando a los judíos que no matarían. Y este mandamiento no solamente fue para ellos, sino que ese mandamiento es parte de la vida occidental, es parte de los estados y gobiernos y rigen como un derecho a no quitar la vida a nadie, no matarás. Matar significa arrebatarle la vida a una persona, quitarle una vida a la persona. No sé, ¿qué diferencia existe entre matar
a alguien y quitarme yo la vida? ¿Cuál es la diferencia? Me gustaría, por favor, que alguien me lo aclarara. ¿Cuál es la diferencia? Significa que Éxodo 20, verso 13, se está simplemente refiriendo exclusivamente a un crimen al que le quita la vida a otro. ¿O no será que también se está refiriendo que cuando yo atento contra mi propia vida, yo estoy cometiendo un crimen? Yo creo que sí. Yo creo que este mandamiento no solamente se aplica en el sentido de que tú no atentes contra otro, sino contra tu propia vida. Y el matar, el cometer un crimen, tiene consecuencia. Todo criminal, toda persona que comete un crimen, que asesina a uno o a una familia o a miles o millones de personas como lo hicieron los nazis, donde mataron a más de 6 millones de judíos, sin incluir a los que no fueron contabilizados, sin incluir a los otros millones de alemanes, franceses, ingleses, belgas, holandeses que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Y ellos, al final de la guerra, en 1945, no sé si fue en el 45 o en el 46, creo que fue en el año 45, al finalizar la guerra, ellos fueron apresados, todos estos nazis, y fueron condenados, y todos ellos fueron ahorcados. Pero otros, por su cobardía y por no querer enfrentar lo que se le venía, unos huyeron a países como Argentina, Brasil, Chile y parte de Centroamérica, y otros simplemente se quitaron la vida. Entonces, ¿qué diferencia existe entre el que mata y el que se quita la vida? En mi opinión personal, no hay ninguna. Y está sobreentendido. El Señor no va a poner allí, no matarás y no te matarás a ti mismo. Creo que en este pasaje bíblico, no matarás, está sobreentendido que el Señor estaba condenando tanto a aquel que atentaba contra la vida del prójimo, le quitaba la vida al prójimo, como el que se quitaba su propia vida. Es cierto que en las Sagradas Escrituras no vamos a encontrar una censura directa, no vamos a encontrar el término suicidio, como tampoco vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras la palabra Trinidad. No la vamos a encontrar. Pero las grandes escuelas teológicas, el cristianismo, para unificar y para dar a conocer al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, le pusieron la Santa Trinidad. Y yo no veo nada de malo en ello. Pero jamás usted va a encontrar en la Biblia Santa Trinidad. No lo va a encontrar. Y el hecho de que los teólogos y la iglesia en el transcurrir del tiempo le puso este nombre, no significa que esto sea incorrecto. De igual manera, el hecho de que no aparezca en la Biblia suicidio, no significa que Dios esté aprobando este acto que, en mi opinión muy personal, tiene consecuencias eternales. Consecuencias eternales. Hoy, lamentablemente, la gente sufre de depresión. Y no solamente en el mundo como tal, en aquellos que no conocen la verdad, sino dentro del propio pueblo de Dios también se sufre de depresión. Hermanos que están atravesando por momentos críticos, duros, difíciles, situaciones que son muy difíciles de manejar, que se escapan de nuestras manos y no sabemos qué hacer.
David también se deprimió. David también vivió su valle de sombra y muerte cuando era perseguido por Saúl. Y todos aquellos grandes hombres atravesaron situaciones difíciles, duras, pero ellos se levantaron, se repusieron y el Espíritu Santo de Dios estaba sobre ellos y lograron salir adelante. No así otros como Judas, que después de haber entregado al Maestro, después de haber cometido aquel pecado, yo en lo personal creo que si Judas se arrepiente, el Señor lo perdona. Otra historia estaríamos contando. Tendríamos la Biblia, tendríamos las Sagradas Escrituras, pero la interpretación sería diferente. Porque Dios es el autor de este libro. Dios es el autor de la historia, de las cosas. Él conoce las cosas antes que existan. Él mismo ha escrito la historia. Él mismo ha creado estas obras en las que nosotros hoy caminamos. Pero Judas no fue capaz de superar el dolor, la pena, la culpa, el vacío, la tristeza, el dolor. No pudo superarlo. Y a eso vino Satanás y se aprovechó. Y dice la Biblia que se quitó la vida. Es decir, cometió suicidio. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, sé que hay muchos pastores, ministros, muy reconocidos en el mundo cristiano, evangélico cristiano. Y los respeto y muchas de sus enseñanzas me han bendecido. Pero yo no puedo estar de acuerdo con aquellos que justifican y aprueban el suicidio. ¿Y sabe por qué? Primeramente por convicción, porque no siento en mi espíritu, no siento de parte de Dios, no siento paz en decirle a una persona que ha perdido a un familiar que se quitó la vida y llegar y decirle: tu hermano, tu padre, tu hijo, quien sea, está en la presencia de Dios, suponiendo que era un cristiano que se quitó la vida. Yo no tengo estómago para decir eso. Y me resulta difícil también decirle lo otro. Pero yo prefiero ser fiel a mis principios, a mis valores, a mis convicciones. Esas convicciones que son producidas por Dios en mí. Con respeto, con educación, busco la manera. Pero yo no puedo engañar a la persona y decirle: no, él se quitó la vida, pero él está con el Señor. Lo siento mucho. Los que piensan lo contrario, lo siento mucho, no están de acuerdo con ustedes. Entonces, esto es peligroso, porque esto puede ser un efecto llamada. Si esto fuera así, si yo desde el altar enseñara que la persona que se suicida, que se quita la vida, supuestamente porque estaba atravesando por una prueba, suponiendo que estaba atravesando por una situación en la que sus finanzas lo habían llevado a endeudarse, suponiendo que un médico le diagnosticó un cáncer terminal y la persona entró en esa deriva, en ese laberinto, en esa situación dolorosa, penosa, dura, difícil, y decir que debemos entender y que no podemos señalarles ni juzgarles por lo que hizo, porque quizás si usted hubiese estado en eso, usted habría hecho lo mismo. Pues permítame decirle, yo no lo habría hecho. Yo no lo habría hecho. No lo habría hecho primeramente porque no tendría el valor. Segundo, porque yo no tengo autoridad ni el derecho de quitarme la vida que Dios me entregó. Él me la dio y Él me la quita cuando así Él lo determine. No puedo hacerlo. A eso algunos dicen que un cristiano, muchos de los que
defienden esto. Ya lo han dicho, lamentablemente en YouTube observamos muchos videos. Por eso hago esta reflexión, porque muchos de los miembros de nuestra congregación oyen y escuchan a estos predicadores. Y repito, tengo un gran respeto por ellos, un gran respeto con ellos. Hay muchas cosas, gracias a Dios, en la mayoría estamos de acuerdo, en cosas fundamentales. Pero en esto no puedo estar de acuerdo. Y yo, como sé que dentro de mi congregación, o mejor dicho, en la congregación que yo pastoreo, porque no es mía, hay cristianos que los siguen y que los ven. Y hay cristianos que están atravesando dentro de nuestras congregaciones situaciones como las ya mencionadas. Y si escuchan esto es un efecto llamada. Es decir, cuando ellos escuchan a estas autoridades decir estas cosas, es fácil que ellos mañana, cuando estén atravesando por una situación dura y difícil, consideren quitarse la vida. Y esto, hermanos, yo creo que eso raya con la... Esto es el colmo, aceptar esto. Repito, puede ser, sí, puede ser que yo esté equivocado. Pero yo prefiero arriesgarme y decir lo que estoy diciendo, que decir que si tú te quitas la vida, como eres salvo, tú te vas con el Señor. O aquel que no conoce a Cristo, que está perdido, es lógico, ya está perdido, dirá alguien. Alguien se le ocurrirá decir, ya está perdido, el hombre está perdido. Y si se quita la vida, ¿qué da? ¿Qué más da? Hombre, si ya estaba perdido y se quita la vida, ni modo. No, no es así. Tanto el impío como el justo no tiene derecho de atentar contra su propia integridad física. Y eso es importante que nosotros como iglesia lo entendamos. La Biblia dice, no matarás. Y cuando tú atentas contra tu propio cuerpo, tú estás matando. Te estás matando tú mismo. Y cuando el Señor dice no matarás, es porque hay una consecuencia. El Señor dice, este es un mandamiento, no matarás. Y si matas, tendrás que asumir las consecuencias. Si tú te quitas la vida, tendrás que asumir las consecuencias, porque no es lo que Dios quiso. Dios jamás deseó eso. Y tú te asesinaste a ti mismo. Por tanto, tendrás que dar cuenta a Dios. Hay cosas, queridos amigos, y con esto debo ir finalizando, hay cosas que nosotros desconocemos. Un día estaremos delante de Dios para dar cuenta a Él de las cosas buenas y malas que hemos hecho. Pero jamás podemos justificar el suicidio, jamás lo podemos justificar, bajo ninguna condición, bajo ninguna circunstancia, no lo podemos justificar. Alguien me decía, pero Sansón se suicidó. No, Sansón no se suicidó. Eso no fue un acto de suicidio. Fue un acto, diríamos, de heroico. Porque Sansón dijo, mueran los filisteos juntamente conmigo. Sansón lo hizo para destruir a los filisteos. Usted pensará que sí se suicidó. Bueno, hombre, lo dejamos allí. Pero lo que estoy tratando de decirle, querido amigo, querido hermano, en esta noche, es que en mi opinión, mi humilde opinión, y si estoy equivocado, que el Señor me lo diga, y durante 47 años he conocido a Jesucristo como mi Señor, lo he seguido, Él ha estado a mi lado y jamás Él me ha dicho que eso es correcto, porque si el suicidio no fuera pecado, si el suicidio no fuera censurado por Dios, si el suicidio no estuviera dentro de no matarás, hermano, entonces la mejor salida
para nuestros problemas, para ese cáncer que te detectaron, para ese problema económico que no puedes superar, para esa situación emocional y espiritual que estás atravesando, ese conflicto con el vecino, ese conflicto con tu hijo, esa situación emocional que te ha unido a otras personas que te están haciendo daño y que te han reducido a mortal angustia. Entonces, para no enfrentar aquello, quitémonos la vida. Y así acabamos con todo eso. Yo creo que el Señor nos los habría dicho. Él nos los habría dicho. Así como nos dijo, no matarás, Él nos habría dicho, pero no se preocupen, si están atravesando por una situación, si están deprimidos, quítense la vida, no pasa nada. Al final ya ustedes son salvos, ya ustedes están predestinados para entrar al reino de los cielos. Y créanme, yo estoy convencido que no es así. Dios no actúa de esa manera. Todos nosotros debemos esperar el día y el momento cuando Dios determine y diga, terminó tu tiempo en esta tierra. Ven y pasa acá conmigo. Pero no quitarnos la vida. Porque aunque la Biblia no se detiene, repito, en dar detalles, y no se menciona la palabra suicidio, está sobreentendido y está allí en la palabra de Dios muy claro que esto atenta contra el mandamiento, el quinto mandamiento. No matarás ni a tu prójimo ni a ti mismo. Dice el Señor, amarás a Dios con toda tu fuerza. Amarás a Dios con toda tu fuerza. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De igual manera, así como amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo, también tenemos que cuidar nuestra vida y cuidar a nuestro prójimo. Es decir, no matarle ni matarnos nosotros, porque eso tendrá consecuencias eternales. Cualquier pregunta, por favor, ahí usted puede observar nuestro número de WhatsApp, también nuestro correo electrónico, y puede suscribirse a nuestro canal, y si tiene que hacer algún comentario, escríbanos. Estamos al servicio de la comunidad cristiana aquí en Bruselas, Bélgica, y a todos aquellos que tengan hambre y sed de Dios. Dios me los bendiga muy ricamente y recuerde, suscríbase a nuestro canal, dele like para que el algoritmo de YouTube nos pueda recomendar y comparta este video con sus amigos, con su familia, y que la palabra de Dios les inunde con estas reflexiones de medianoche. Desde Bruselas, Bélgica, muchas gracias y el Señor me los bendiga muy, pero muy ricamente. Hasta pronto.